Y voy a regresar acá y fíjense que cuando yo estoy haciendo este cluster del ICOT, ¿cierto? Lo que estoy haciendo yo en este modelo en particular es concentrarme en una estimación de los individuos, no tanto del tiempo, sino de los individuos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Stata no me lo muestra, pero denme un segundito, yo les voy a mostrar un poco mejor esos resultados. Ahora, si yo esto lo comparo un poco con los resultados que teníamos del modelo de mínimos cuadrados ordinarios de estimación robusta, miren que los resultados son esencialmente los mismos. O sea, es MCO, pero con estimación robusta. Pero entonces, lo que estoy planteando aquí es que aquí me estoy concentrando en un análisis particularmente para los individuos, ¿de acuerdo? Como se dan cuenta, la variable de producto es estadísticamente significativa, se queda en 0,7, sigo sin tener el problema de que el signo es positivo, el efecto del COVID es positivo y es estadísticamente significativo. Entonces es un poco regresar a lo que ya teníamos, ¿cierto? Y bueno, simplemente allí estaba intentando ver si había algún cambio, si había alguna información adicional, pero resulta que es el mismo MCO. Y entonces, bueno, haciendo un poco caso de lo que estábamos hablando sobre variables instrumentales, pues entonces voy a hacer algo que puede parecer un poco descabellado en el sentido de, como no tengo más variables hasta el momento en mi base de datos, entonces voy a aplicar para el panel el comando de iberrec, que es el que utilizamos para variables instrumentales. Este es el mismo comando que aplicamos en ERE. Si ustedes comparan los comandos de ERE para variable instrumental, es exactamente el mismo, el de ERE y el de Stata. Entonces le voy a aplicar este iberrec para la ecuación de desocupación en función del producto y ahora voy a colocar que el producto está afectado por el COVID. Y le voy a decir aquí first para que me muestre las dos ecuaciones, es decir, las dos etapas, la primera etapa y la segunda etapa. ¿De acuerdo? Entonces voy a correrlo. Digamos que entonces tengo yo dos ecuaciones. En esta primera ecuación, yo aquí tengo el efecto de COVID sobre el crecimiento en términos logarítmicos. Fíjense una cosa importante y es que es positivo, es decir, el COVID dice aquí que afecta positivamente al crecimiento económico, lo que no tiene sentido, ¿cierto? Y yo quiero que lo vean, o sea, no tiene sentido. O sea, el COVID afecta positivamente al crecimiento. Por allí alguien que es un tipo eh, que tiene una formación en comercio internacional me decía, profe, ¿y usted ha pensado de pronto que no haya sido tan malo el COVID porque impulsó el comercio electrónico y eso hizo que se incrementara el producto a pesar de el problema de la pandemia? Es decir, no es posible que la pandemia haya estimulado el crecimiento del comercio electrónico y que el crecimiento de la economía se haya basado más en ese comercio, en ese impulso al comercio electrónico. Y uno diría, bueno, en parte sí es potencialmente posible, pero si nosotros vamos a ver las estadísticas de lo que pasó con los crecimientos regionales, pues todas cayeron en COVID. Entonces, digamos que, bueno, no tendría mucho sentido que sea positivo el indicador. O si lo va a hacer, pues digamos, debería ser como posterior, un, digamos, efecto residual de la recuperación, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, tenemos mucha más actividad de comercio electrónico y pues eso es mucho más de lo que se tenía antes de la pandemia. Y si a eso le sumamos las actividades tradicionales que sobrevivieron, pues uno diría, bueno, está bien, puede ser que el COVID haya dejado una consecuencia favorable en el tiempo y es que se dinamizó el comercio electrónico y eso fue lo suficientemente fuerte como para neutralizar el efecto negativo de aquellas actividades que definitivamente ya no se pudieron recuperar, más aquellas que sí se pudieron recuperar y entonces se tiene un consolidado de que sí es efectivamente positivo. No sé si me sigan en este argumento.
Ok, entonces, bueno, digamos, no tendría mucho sentido el signo. Y lo otro también que nos pone a sospechar de que no sea un buen instrumento, pero además de que el signo no tiene mucho sentido, digamos así, está también el hecho de que no es estadísticamente significativo. Entonces no tengo yo como que un buen instrumento allí, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, hago el segundo momento, que es con eso que está mal hecho, que es un mal instrumento, pues hago una estimación del nivel de ingreso y capturo aquí el efecto sobre la desocupación, que aún así me sigue dando positivo. Y aquí, pues sigue, a pesar de que sé que no está bien hecho el experimento estadístico, sigue siendo estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Entonces es más bien ahí como que estoy intentando ver si puedo meter como COVID, pero me dice definitivamente. Ahora, la prueba de Hausman, pues digamos, nos sirve a nosotros para determinar si tenemos que hacer MCO para panel o si aplicamos variable instrumental para el panel, pero pues eso supone que yo tengo un buen instrumento, ¿no? Y no lo tengo. Entonces lo que hago aquí es guardar esta primera parte, que es mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Aquí hago mínimos cuadrados ordinarios, por eso llamo a esto con esta línea de código MCO, para que me la guarde. Entonces corro MCO y con esta segunda línea de código le digo, guárdeme esos resultados. Entonces corro esas dos líneas, eso nos va a dar ya lo que habíamos hecho. Y aquí con estas dos líneas le estoy diciendo, vuelva a correrme variable instrumental, que sabemos que no está bien hecho, y guárdeme esto como MC2E, y lo corro, esto también ya lo habíamos hecho, y ahora le digo, voy a aplicar Hausman y voy a enfrentar los dos métodos, MCO, ¿cierto? Que es el que tengo aquí, y variable instrumental, ¿de acuerdo? Si el valor de la probabilidad es inferior al 5%, entonces hay endogeneidad. Si el valor es superior al 5%, no hay endogeneidad. ¿De acuerdo? Entonces voy a correr Hausman y tengo aquí el resultado. Y resulta que aquí pues hace el análisis, compara, digamos, el test de Hausman, el resultado, por ejemplo, de la beta, del efecto que tendría con mínimos cuadrados en dos etapas, el nivel de crecimiento logarítmico, y aquí con MCO, él saca una diferencia y él dice, bueno, aquí hay una desviación de esa diferencia y con base en esta fórmula del h cuadrado que él obtiene, él dice, bueno, vamos a ver si esa diferencia es o no es estadísticamente significativa. En este caso, el valor de probabilidad es inferior a 2 y si es inferior a, perdón, es inferior al 5%, entonces como es inferior al 5%, concluimos en este ejercicio que este modelo que estamos haciendo tiene problemas de endogeneidad. Ahora, cuando nosotros llegamos a esto en panel, volvemos una vez más a nuestro análisis y es ¿por qué tenemos endogeneidad? Y la primera respuesta es sesgo de variable omitida. La pregunta aquí es, ¿yo puedo corregir el sesgo de variable omitida con variable instrumental o debo modelar la heterogeneidad inobservable en los individuos o en el tiempo? Entonces piensen, por favor, en tres potenciales situaciones. Una primera es yo necesito un instrumento, ¿cierto? Yo necesito un instrumento. Una segunda es, aquí definitivamente van a haber cosas que por más que lo intente son muy difíciles de modelar. Por ejemplo, los inobservables entre regiones. Siempre se me va a escapar los inobservables entre regiones porque hay heterogeneidad no observable. Las regiones, suponemos, por ejemplo, Antioquia es muy diferente de Nariño, entonces ahí hay unos fenómenos idiosincráticos que son difíciles de medir. Y por otro lado, también tenemos un problema porque no sabemos si es que de un año a otro, por ejemplo, Nariño tuvo cambios inobservables que no podamos capturar y de los que no tengamos como que más de dónde agarrarnos, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, yo ya intenté hacer algo con variable instrumental como para que más o menos tengan algunas nociones. Les presento una estimación que ustedes alguna vez ya hicieron para el taller
que es una estimación condicionada. Aquí la estoy haciendo condicionada, es la regresión de la desocupación en función del PIB, pero únicamente para el año 2020. Entonces, esta es una estimación por periodos para panel, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Es como si yo obviara todos los otros años y solamente me concentrara en el año 2020. Sí, sí, puedo hacerlo y lo voy a hacer. Se puede hacer. Entonces, ese tipo digamos, de estimación ya es una estimación más de naturaleza espacial, ¿de acuerdo? Es una estimación de naturaleza espacial. Entonces, voy a hacer esta regresión, a colocar run, y miren los resultados. Estos resultados están condicionados para 2020. Y fíjense que en 2020 yo tengo que el efecto del PIB sobre la desocupación es estadísticamente significativo. Esto es como si fuera una eh, serie de corte transversal, de hecho, ¿cierto? Es un corte transversal lo que tengo aquí. Y en corte transversal me está dando que el efecto para 2020 es positivo, ¿de acuerdo? Ahora, miren el R2, que es del 94%. Es bastante alto para una corte transversal, ¿de acuerdo? Cuando ahí más o menos lo que uno esperaría es un 20, 30%, yo tengo un 90%. Entonces es muy alto. Una cosa interesante que nos da Stata es que yo puedo utilizar este comando y punto y se lo coloco a la variable de tiempo. Luego coloco la variable pif, ¿cierto? Aquí no estoy haciendo transformaciones logarítmicas, pero en el siguiente código lo hago. Voy a correr este código. Entonces rec, mi variable endógena, coloco y punto año aquí porque estoy haciendo estimación por periodos y luego el pif y entonces me presenta, ¿cierto? Estos resultados. Entonces, por favor, revísenlos con calma. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy explicando la desocupación y estoy viendo el efecto que el tiempo tuvo sobre la desocupación. Entonces, por ejemplo, el año 2008 generó un efecto negativo sobre la desocupación. O sea, el año 2008 fue un año que contribuyó a que la desocupación se redujera. Aquí tengo el indicador, es menos 1.22. ¿De acuerdo? Pero fíjese que el año 2009 fue un año que contribuyó a que la desocupación aumentara. Asimismo pasó con 2010, fue un año que contribuyó a que aumentara, 2011 contribuyó a que aumentara. Fíjese este periodo, 2012 contribuyó a que cayera, 2013, miren, es muy alto el efecto, contribuyó a que cayera, 2014, muy alta la contribución para que se redujera, 2015 se redujo muy fuertemente, 2016 se redujo muy fuertemente, 2017 muy fuertemente, 2018 muy fuertemente, 2019 muy fuertemente se disminuye, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos casi que revisando? Pues podríamos revisar un elemento de naturaleza política. ¿Qué gobiernos estuvieron aquí? ¿Cierto? A nivel nacional y regional. Pero fíjense que esos gobiernos lograron reducir la desocupación y ese efecto es mucho más fuerte en el 2015. ¿De acuerdo? En el 2015. Ahora, lo otro que hay aquí es que tendríamos que ver que sean estadísticamente significativos. Por ejemplo, particularmente para 2015, sí llega a ser estadísticamente significativo. Entonces, eso me hace preguntar a mí, si 2015 fue un año tan bueno para reducir la desocupación, entonces, ¿qué fue lo que se hizo a nivel de las regiones para que se tuviera ese resultado agregado? ¿De acuerdo? ¿Pasará lo mismo para todas las regiones? ¿Habrá una reducción como la que se presentó a ese nivel en el agregado nacional? Pero este tipo de estimación también me da la posibilidad de seguir viendo el efecto del PIB, independiente, ¿cierto?, de la naturaleza de los efectos temporales. Ustedes no me están viendo, pero yo estoy sacudiendo las manos, eh, lo que pues es realmente inútil porque nadie me ve, pero yo estoy sacudiendo las manos, pero no es que esté haciendo la gran cosa. En el sentido de
fíjese que el efecto del PIB sigue siendo positivo, pero se acerca mucho a cero, o sea que es un efecto muy pequeñito y es estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Em, entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta ecuación? Es como estoy revisando el efecto de los años, ¿cierto? Estoy revisando el efecto de los años sobre la desocupación y estoy intentando ver en qué año, digamos, se generó más desocupación por efecto del año y en qué año se redujo más la desocupación. Si yo quisiera revisar eso nuevamente, yo diría, bueno, ¿en dónde se incrementó muchísimo? Yo tengo aquí este 2009 que parece muy fuerte, pero si usted lo mira en 2020, el 2020, y creo que ya sabemos todos más o menos por qué, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Mire que la desocupación aumentó con ese coeficiente fuerte de 32,65. Yo aquí, pues lo que más bien deberíamos hacer para tener una facilidad a la hora de interpretar esto es volver el modelo logarítmico y poder ver cómo fue la respuesta porcentual, ¿cierto? Y es lo que hago yo en esta línea de código. Entonces voy a hacer lo mismo, pero esta vez el efecto del año va a estar dentro de los elementos de elasticidades de la desocupación y del producto. Entonces, corro esta línea de, ah, de código y entonces yo podría aquí revisar el efecto, por ejemplo, del 2020. Y aquí yo podría decir, mire, que aquí la desocupación, ¿cierto? Aumentó en 2020, solamente por ser este el año 2020, 10%, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, en 2019 se había reducido la desocupación cerca del 22%. Y, de hecho, años en donde se habían hecho cosas fuertes por la desocupación, déjenme ver, aquí según esto, 2018, por ejemplo, miren, 34% reducción. Entonces, muy fuerte aquí la reducción. Pero la pandemia, pues, afectó aquí, ¿cierto? Incrementando bastante el tema. Ahora, si yo voy a revisar aquí el tema del efecto del producto, ¿cierto? Aislando este componente temporal, sigue siendo positiva, ¿cierto? Y es estadísticamente significativa. No había revisado aquí si era estadísticamente significativa. Ah, fíjese que para 2020 no es estadísticamente significativa, ¿no? Era de 0,29. Entonces no alcanza a ser estadísticamente significativo ese efecto, pero por ejemplo el de 2018, que es igualmente fuerte, sí es estadísticamente significativo, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo, digamos, que estaría yo tratando de capturar ese efecto del tiempo sobre mi variable y eso es aproximarse a los inobservables temporales. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que ustedes tienen en mente, bueno, profe, ¿por qué no metió COVID? Cuando yo meto aquí el COVID, piensen que el análisis de COVID ya no lo estoy viendo en el tiempo, porque es que cuando yo coloco este pi punto año, estoy como que capturando un parámetro para cada año, y entonces es como si estuviera aislando el efecto del tiempo y nosotros consideramos en parte que el efecto del COVID fue un efecto del tiempo, es decir, en el año 2020, que fue cuando se presentó. Pensamos en términos de un breakpoint. Pero si yo lo coloco aquí, entonces estaría analizando el COVID como un efecto no del tiempo, sino del espacio. O sea, como el COVID, aislando el tiempo, ¿cierto? Tiene una dimensión espacial sobre la desocupación. Eso es lo que estaríamos haciendo, igual con el PIB. Entonces, voy a correr ese modelo tratando de capturar los efectos inobservables, pero esta vez incorporando COVID y miren que este efecto se vuelve todavía mucho más grande, pero deja de ser estadísticamente significativo, lo que me dice a mí que el efecto de COVID me confirma algo que es bastante lógico y es que el efecto COVID es un efecto temporal, más que transversal, es un efecto temporal. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok.
Mm, Nótese que en Stata hay una cosa cuando las variables dejan de ser estadísticamente significativas. Por ejemplo, sabemos que esto no es estadísticamente significativo. Y cuando eso pasa, el intervalo de confianza arranca en negativo y termina en positivo. En Stata siempre nos va a pasar eso, ¿no? Que cuando una variable no es estadísticamente significativa, su intervalo de confianza arranca en menos y termina en más. Pero cuando una variable es estadísticamente significativa, busquemos cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, este 2017, que está por debajo del 5, mire, el intervalo de confianza arranca negativo, termina negativo, ¿cierto? O puede arrancar en positivo y termina en positivo, pero no cambia de signos en el intervalo. Esa es una característica, digamos, de la estimación por intervalos, ¿de acuerdo? Bueno, eh, aquí voy a hacer lo mismo, pero en términos logarítmicos, ¿cierto? Que nos interesa un poco más porque es más fácil para nosotros de interpretar. Y aquí tenemos esos efectos, ¿no? Entonces, fíjense que el efecto del nivel de ingreso sobre la desocupación sigue siendo positivo, es estadísticamente significativo, pero el efecto COVID, y miren que aquí se vuelve negativo incluso, ¿cierto? Con ese cambio, se vuelve negativo el efecto COVID sobre la desocupación, lo que ya deja de tener sentido, pero pues además de, dejar de perder sentido, deja de ser estadísticamente significativo. Entonces, digamos, bueno, estamos haciendo como una exploración, pero parecería que es incompleta. Um, Ahora, la otra pregunta, lógicamente, que yo sé que ustedes tienen, es, bueno, ya vio, profe, el efecto temporal. Y de hecho me preguntaron, ¿hay un efecto también espacial? ¿O hay un efecto de individuos más bien? Y la respuesta es sí. Con esta expresión que tengo aquí, estoy corriendo un modelo en donde voy a explicar la desocupación, nuevamente en función del PIB y el COVID, pero esta vez yo quiero ver qué pasa por regiones, que es algo que probablemente les interese. Entonces voy a correr esa línea de código y lo que vamos a ver aquí es el efecto de los individuos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Atlántico, el efecto de la desocupación, ¿cierto? Por el simple hecho de ser de Atlántico, pues es un efecto negativo. Esto significa que el hecho de ser Atlántico contribuye a que la desocupación se reduzca, ¿cierto? Y ojo, es estadísticamente significativo. Entonces, fíjese que por el hecho de ser Bogotá, también se reduce la desocupación. Lo mismo pasa con Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, César, bueno, Cesar. Y en general, si ustedes se dan cuenta, todas las regiones me dan negativo, ¿cierto? A excepción de Valle del Cauca. Pero en Valle del Cauca el efecto de la desocupación, ¿cierto? Por ser de Valle del Cauca se vuelve positiva, pero es estadísticamente no significativa. Entonces, por regiones, ¿cierto? Eh, Hay un efecto negativo sobre la desocupación. ¿De acuerdo? Yo quiero verlo a nivel logarítmico para ver si hay algún cambio, ¿cierto? Y es mejor verlo a nivel logarítmico por el tema de las tasas. Entonces, lo voy a revisar aquí y revisemos si sigue siendo negativo. Mire que cambia el signo. Y entonces, por ejemplo, aquí ya tengo que si bien en Atlántico, por el simple hecho de ser Atlántico, la desocupación se reduce en 1.22%, en el caso de Bogotá, miren que crece 0.21. Entonces, Bogotá incrementa el tema. Veamos si hay otro que lo incremente. No. Y fíjense que aquí el Valle del Cauca vuelve a ser, cambia de signo también, ¿no? Se vuelve negativo. Y aquí alcanza, casi que por nada, a ser estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Y miren que todas las regiones son estadísticamente significativas. Entonces aquí tengo otro problema y es que como aquí estoy viendo el efecto espacio, estoy haciendo abstracción del efecto tiempo. ¿De acuerdo? Es como si dijera ceteris paribus, tiempo, ahora me voy a concentrar en el espacio.
Y yo sé que ustedes están diciendo, pero es que, profe, yo necesitaría ver las dos dimensiones, cómo interactúa el tiempo y el espacio, ¿cierto? Sé que tienen esa inquietud. Bueno, entonces, podríamos pasar ya a lo que se conoce como efectos fijos formalmente hablando, ¿de acuerdo? Formalmente hablando. Entonces, ¿cuándo suponemos que tenemos efectos fijos? Pues cuando los inobservables son más que todo una constante. Vamos a asumir que son una constante, pero fíjese que asumir que es una constante puede ser muy arriesgado. Piense, por ejemplo, en factores, ya lo he recalcado aquí, como la inteligencia. La inteligencia cambia con el tiempo y puede cambiar de individuo a individuo. Es decir, la inteligencia cambia temporalmente y la inteligencia cambia espacialmente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a correr. eh, ya habíamos hecho algunas aproximaciones a esto del ICOT. Entonces, yo voy a utilizar el comando IBN, eh, que me sirve para revisar precisamente individuos. Entonces, fíjese, aquí tengo el modelo de la desocupación logarítmica y aquí tengo nuevamente las regiones. Antioquia. Pero Antioquia tiene aquí un signo positivo con ese cambio de comando, pero no es estadísticamente significativo. Y por ejemplo, Bogotá sigue siendo una estadística positiva, pero ya no es estadísticamente significativa. Entonces, este cambio al ICOT sí me cambia un poco. Fíjense el efecto de Nariño, que es estadísticamente significativo, y aquí cambia el valor de estos que tenemos acá, pero acá, sí, por el hecho de ser Nariño, el efecto sobre la desocupación es negativa, ¿no? ¿Por qué me omite Valle del Cauca? Porque si mete todas las regiones, o sea, tiene que excluir una región, y aquí los resultados cambian porque él está omitiendo Valle del Cauca. O sea, todos estos resultados cambiaron, si ustedes revisan los paneles anteriores. Y cambiaron porque aquí el software excluye Valle del Cauca para no generar variable omitida en el sentido de, perdón, para no generar multicolinealidad perfecta. Algo que probablemente ustedes no revisaron aquí con detalle es el software pareciera que nos hubiera hecho el análisis de todas las variables, pero es probable que si se meten todas las variables se pueda generar multicolinealidad perfecta. Entonces aquí habría que detenerse a revisar si están todas las variables, sobre todo porque aquí hay una constante, ¿cierto? Hay una constante. Entonces habría que revisar si aquí no se omitió una región. Y en el caso de que el software haya omitido una región, tendríamos que ver qué región fue la que se omitió. ¿De acuerdo? Aquí ya por lo menos me hace explícito que se omitió una variable para dejarla como base, que es Valle del Cauca. ¿De acuerdo? Aún así, fíjense que el efecto del nivel de ingreso hecho por este mecanismo que me da Stata sigue siendo positivo, a pesar de que es estadísticamente significativo, su signo se niega a cambiar, no cambia. ¿De acuerdo? Eso pasa si utilizo en efectos fijos esta opción que es el IBM, ¿cierto? Que aquí lo que hace es excluirme, de hecho, una categoría. Toma las regiones como dummies, ¿cierto? Y para no caer en variables, en problemas de la trampa de la variable dicotómica, me elimina una, en este caso el Valle del Cauca. Ahora bien, yo voy a utilizar este otro comando que es i.icot. Esto lo que va a hacer, esencialmente hablando, es nuevamente presentarme las regiones, ¿cierto? Yo quisiera que le pongan mucha atención cuando ustedes revisen estos datos. Así se está excluyendo alguna región. Y fíjese que aquí, por ejemplo, Bogotá deja de ser estadísticamente significativa y también deja de ser estadísticamente significativa Valle del Cauca. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos ver el efecto de Nariño, es estadísticamente significativo y el efecto sobre la desocupación, ¿cierto? Es negativo. Eh, Sin embargo, sigo teniendo el mismo problema de que el signo de la producción, en este caso, teniendo en cuenta ahora, aislando el componente espacial, sigue siendo positivo. Entonces yo ya empiezo a llegar a una conclusión y es, aislando el componente espacial, la relación del producto con la desocupación es positiva, pero también aislando el componente temporal sigue siendo positiva. Y eso
promueve un gran interrogante, ¿cierto? Eh, Se supone que la teoría económica dice que esto debe ser negativo y no lo es. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Está pasando un jobless growth? O sea, cuando crece, se crece, pero no se genera la suficiente capacidad de ocupación que requiere el sistema. Hay un jobless growth en Colombia. Eso es lo que estaría, pues, digamos, planteando estos resultados, ¿no? Porque no cambian a partir de todos los que estamos haciendo, los efectos, los modelos que hacemos. Ahora sí vamos a hacer ya como se debe, como Dios manda, el panel con efectos fijos. Y pues como probablemente a ustedes lo que les interese es programar y hacer las cosas ya de una, ¿cierto? Pues el comando que ustedes deberían utilizar en la práctica para hacer un panel es este que les estoy mostrando aquí. Es el xtrec. Primero va la variable endógena, luego van los términos exógenos, coma, y le colocan FE, que significa Fixed Effects, es decir, efectos fijos. ¿De acuerdo? Ya este es el efectos fijos que ustedes van a correr en la práctica. Entonces le voy a decir run y vamos a ver nuestro primer modelito de efectos fijos. Entonces viene otra vez aquí la explicación. Me dice, mire, aquí ya me está diciendo, a usted está haciendo un efectos fijos y lo está haciendo con un within. Viene la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es un within? Y yo ayer lo pregunté y dije, ¿cuál es la diferencia entre un within y un between? ¿Cierto? ¿Tuvieron la oportunidad de consultar algo? Sí, es una buena intuición, es una buena intuición. Igual necesitan teoría, ¿cierto? Ok, me dice aquí, ya en panel, bueno, número de observaciones totales, 360 observaciones. Número de grupos, dice que hay 24 grupos que corresponden a cada una de las regiones. Observaciones por grupo, me dice aquí tiene mínimo 15, máximo 15. ¿Eso qué significa? Que es un panel balanceado. Ahora bien, el R cuadrado se descompone en tres partes. El R cuadrado en un panel tiene tres partes. Primero, el R cuadrado overall, que entendámoslo como el R cuadrado del panel, es decir, la capacidad explicativa de este modelo de efectos fijos, que es del 20%. Si quisiéramos verlo, ¿cierto? Digamos, a nivel de datos within, alcanza solamente el 33%, y si lo quisiéramos ver a nivel de Bitwin, sería del 85%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el Within y el Bitwin? Pues está muy relacionada con esa sospecha que tienen, con esa intuición que tienen de una cosa es el tiempo y otra cosa es el espacio. Pero, más allá de que eso es una cosa que ustedes van a consultar, porque yo sé que ustedes lo van a hacer, porque no van a poder dormir esta noche, porque hasta que el profe no les diga, entonces ustedes van a tener una angustia existencial y van a decir, no, yo quiero saber qué es lo que está haciendo allí. Lo importante, chicos, para mí en este momento es esto que está pasando aquí abajo. Esto es fundamental para nosotros, porque es la correlación entre el error del modelo por individuos, ¿cierto? Y sus variables X. Y nosotros hemos supuesto que esa correlación o esa covarianza o esa esperanza debe ser igual a cero para que nosotros no tengamos endogeneidad. Pero si esta vaina es superior al 5%, al 10%, y en este caso es del 30%, me está diciendo de manera casi que muy clara, me está diciendo, oiga, usted en ese modelo tiene endogeneidad. Y si ustedes se ponen a pensar, es muy lógico que haya endogeneidad, porque yo estoy explicando
la desocupación en función del PIB. Y el PIB es el resultado de las decisiones de los consumidores, de las decisiones de política fiscal, de las decisiones del comercio exterior vía balanza comercial, de las decisiones del sector privado a partir de la inversión, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una variable que se explique por todas las demás variables, es el PIB. Es apenas natural que hayamos tenido ese resultado. Entonces, aquí yo ya tengo una conclusión, y es que este modelo, para poder arreglarlo, hay que meterle variables instrumentales. ¿De acuerdo? Y nosotros ya teníamos esa sospecha. Y es posible, además de eso, que hayan fenómenos asociados a la simultaneidad. Entonces, vayamos colocándonos en contexto para lo que viene. Yo les decía hace unos momentos una reflexión de que uno tenía que hacer modelos y tenía que ir pensando 3, 4, 5 pasos adelante. Sabemos que tenemos información de panel, sabemos que esto nos está sugiriendo que vamos a tener problemas de endogeneidad, así que nos toca meter paneles con variable instrumental y puede ser que al meter variable instrumental entonces vayamos a tener ecuaciones simultáneas con instrumento y con endogeneidad en datos panel. ¿De acuerdo? Más o menos por allá es que vamos a aterrizar. Y eso es lo que pasa cuando estamos hablando de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, y ustedes están en un momento en el que están viendo esto conmigo, en el que yo esto no lo tengo terminado. ¿De acuerdo? O sea, yo les estoy contando un cuento, pero yo no sé cuál es el final del cuento todavía. ¿De acuerdo? Pero ya les estoy mostrando más o menos cómo es el tema de la investigación en la práctica. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Vale. Bueno, aquí me voy a inventar una cosa porque cuando estamos hablando del modelo de Klein, yo me inventé una cosa que se llama un global y no sé si les expliqué bien eso del global, pero aquí lo voy a hacer. El global básicamente es una función que yo utilizo para crear una especie de paquete de canasta y ahí meto lo que yo quiera y lo utilizo cuando yo quiera. Entonces voy a crear un global que lo voy a llamar regresores EF, regresores de efectos fijos, lo voy a llamar, y que van a ser básicamente las variables exógenas que yo he utilizado para la desocupación, pero que sabemos que pueden ser, y esencialmente me refiero al PIB, endógena. No sé que puede tener problemas de endogeneidad. Entonces aquí tengo eh, el producto y COVID, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo corro este comando, ¿cierto? Cuando yo corro ese comando, él me dice, listo, entonces usted ya de ahora en adelante tiene metido aquí en regresor SF esas variables y por lo tanto yo puedo hacer el panel que habíamos hecho hace unos momentos. Estoy utilizando el mismo comando que aquí, xtrrec, y puedo decir, listo, sigue siendo el logaritmo de la desocupación, pero antes ya colocaba LY y tenía que colocar COVID. Ahora ya coloco simplemente pues pesos, que es como la, 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 la sintaxis de Stata, y coloco regresores F, que es el global que yo creé, coma, efectos fijos, y ya, él me saca el panel que acabamos de hacer con esta instrucción, y es el mismo panel que habíamos hecho antes. ¿De acuerdo? Es el mismo panel. Aquí está el problema que tenemos de esa correlación. ¿De acuerdo? Entonces, pues puede ser útil crear, ¿cierto? Cuando uno va a hacer el archivo do, esto también lo puede hacer R, por supuesto, ¿no? R puede hacer eso. De varias formas se puede hacer. Yo les voy a mostrar cómo se puede hacer en R, no se preocupen. Es decir, yo sé que aquí tengo dos grupos de estudiantes que les interesa Stata y que dicen, bueno, me gusta más Stata, y tengo otro grupo de estudiantes que no, a mí me gusta más R y yo quiero que el profe también le pega al R. Tranquilos que a todos se les tiene. Y al final les voy a mostrar Python, ¿de acuerdo? Entonces, a todos se les tiene. Aquí
los atiendo uno por uno si quieren. Entonces, les voy a mostrar eso, no se me preocupen. Pero aquí les estoy mostrando ya pues algunas funcionalidades que pueden ser útiles. Eh, Pueden ser útiles en el sentido de que yo puedo hacer esto que estoy haciendo en esta línea de código, y es montando el panel en el logaritmo de la desocupación en función del global, y aquí le meto efectos fijos, pero además de meterle efectos fijos, voy a meterle una clusterización robusta. Entonces voy a combatir un problema que me preocupa en micropanel, es que yo tengo más individuos que tiempos, y entonces para mí una preocupación más a las que ya tengo es que esta vaina no me vaya a generar heterocedasticidad. Entonces, de alguna manera es una forma de controlar la hetero. Voy a decir run, y el modelo que obtengo aquí, pues es el modelo que habíamos hecho antes, pero controladita aquí esta desviación que ahora es robusta. ¿De acuerdo? No se me preocupen por estas cosas que yo voy a volver sobre ellas. Aún haciendo esto, fíjense que sigo teniendo los mismos coeficientes, el mismo problema de que el signo aquí no es el que yo busco y además deja de ser estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, tengo problemas. Y ahora sí me voy a, téngase por favor, de donde esté sentado, agárrese lo que más pueda, porque esto se va a poner denso. Ahora voy a suponer que los elementos de heterogeneidad que yo no estaba analizando, los voy a intentar analizar, pero los voy a empezar a analizar como si fueran un componente de error, pero además de eso, con un componente aleatorio. Voy a diferenciar, digamos, el error temporal, y voy a suponer que esta dinámica de los inobservables no la voy a tomar como un error propiamente dicho, sino como la heterogeneidad inobservable, pero además de eso, como un componente aleatorio. Y con base en eso, voy a hacer la estimación nuevamente de lo que a mí me interesa, que es la desocupación en función del nivel de ingreso y del COVID. Pero esta vez con random effects. Por eso aquí, fíjense que el comando es xtrec en la sintaxis. Yo sé que usted me va a decir, profe, necesito teoría. Yo sé, y por eso la clase de la próxima semana va a ser teórica, ¿de acuerdo? Porque usted necesita tratar de revisar qué es que estoy haciendo acá, pero por ahora le estoy dando una inducción muy, muy sencilla. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, pero voy a suponer que los elementos inobservables existen, no son una constante, no son fijos, existen y se mueven de una manera aleatoria, ¿de acuerdo? Y pues aquí yo tendría la esperanza de que entonces mis coeficientes cambien, y es lo que vamos a ver. Entonces, corro el modelo, este es el Random Effects, el modelo de efectos aleatorios. Y fíjese que en efectos aleatorios, este componente sigue siendo positivo. Nuevamente acá tengo, y aquí ya me lo clarifica, me dice, usted tiene un Random Effects, ¿cierto? Aquí lo está haciendo con método generalizado, ¿cierto? Método generalizado de estimación. Usted tiene un grupo de variables, el ICOD, tiene acá 360 observaciones, 24 grupos, tiene 15 años, ¿cierto? Tiene 15 años. Y ojo que aquí estamos teniendo una cosa que él dice, estamos asumiendo que estos resultados son válidos porque usted no va a presentar, pero esa es una suposición que nos tocará comprobar. Estamos asumiendo que usted no va a tener líos con la endogeneidad en este tipo de modelos. Él lo asume para poder hacer los cálculos, pero se puede hacer unos cálculos post-estimación, es decir, ya no son análisis ex ante como los que hacíamos ayer, análisis de varianza, que eran paramétrica o no paramétrica, sino que aquí ya hacemos la estimación suponiendo que no tenemos el problema y después vemos si tenemos problema o no y hacemos una post-estimación. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente aquí siguen apareciendo efectos within, between y el overall, ¿cierto? Pero el problema aquí es que este valor
no cambia y es una constante en todos los modelos que hemos visto. Y aquí pues se vuelve estadísticamente significativo. En el tema de COVID, fíjese que el efecto sigue siendo positivo, ¿cierto? Y aquí es estadísticamente significativo. Estas otras cositas son importantes, pero por ahora vamos a hacer abstracción de ellas. Ahora, para terminar, ¿cierto? Miren que aquí yo voy a crear un global. Entonces, nuevamente es un global. Y hago exactamente lo mismo que hice en el anterior, es decir, que lo anterior no necesariamente tenía que haberlo hecho como lo hice, pero quería colocarles el ejemplo. Yo aquí voy a hacer algo que no debería ser necesario hacer porque yo ya tengo el global con regresores, pero lo llamé efectos fijos. Entonces aquí voy a hacer lo mismo con efectos aleatorios, pero podría haberlo llamado regresores. Y podría haberlo utilizado indistintamente para efectos fijos y aleatorios y no había ningún cambio. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque a veces los regresores de los efectos fijos no van a ser los mismos regresores para efectos aleatorios porque es posible que usted pueda, en la investigación, extraer variables para testear a ver si son fijas o aleatorias, ¿de acuerdo? Puede ser que usted se pueda conseguir inobservables en algunos casos y a veces algunos inobservables los va a poder montar y otros inobservables no los va a poder montar, ¿de acuerdo? Eh, bueno, eso ya lo, digamos, en algún momento usted ya lo podrá, digamos, revisar. Entonces aquí creo el global, ¿cierto? Ya lo había hecho. Y aquí corro nuevamente los efectos aleatorios. Corro y, bueno, básicamente obtengo los mismos resultados que tenía antes, ¿cierto? No tengo aquí variaciones frente a lo que hemos hecho. Y lo que sí voy a hacer para terminar esta parte es correr los efectos aleatorios robustos, en donde básicamente utilizo el comando xtrrec, coloco el logaritmo de la desocupación, mis regresores, y coloco aquí efectos random effects, y aquí meto estimación robusta, ¿de acuerdo? Y le voy a dar decir aquí run, y entonces tengo estos resultados. Eh, Básicamente aquí lo que me cambia es esta eh, desviación, que ahora es robusta y que por lo tanto, pues sugiere que no tengo problemas de hetero, entre comillas, ¿no? Entre comillas, no tengo problemas de hetero. Bueno, yo creo que voy a dejarla por hoy. Nos quedaría revisar cómo se utiliza el test de Hausman para determinar cuál es mi mundo. Si mi mundo son los efectos fijos o el efectos aleatorios. Es decir, hay una prueba, que es la prueba de Hausman, que en este caso la prueba de Hausman nos va a decir con qué modelo deberíamos quedarnos, porque la gran interrogante aquí es, bueno, profe, listo, ya, ok, tengo un panel. A ver, hay dos preguntas que ustedes deberían hacer, ¿de acuerdo? Yo se las voy a decir. Yo soy tan buena gente que les voy a decir cuáles son las dos preguntas que ustedes me deberían hacer en este momento. Primera pregunta, ¿cuándo sé que paso de MCO básicos aplicados a panel a efectos fijos o aleatorios? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo sé si me quedo con MCO o me paso a estimación específica de panel? ¿De acuerdo? Es la primera. La segunda es cómo sé si ya me metí en paneles, estimación de panel ya concreto, así duro y puro, cómo sé si son fijos o aleatorios. Y para eso ayuda a responder Hausman. Para la otra también hay otra prueba de hipótesis, pero les tengo noticias. Hay varias pruebas que pueden ayudar a lo mismo y pueden contradecirse. Yo les voy a mostrar las que conozco y las que estoy utilizando, pero hay algunas pruebas que estoy estudiando y pues no las voy a meter porque pues todavía no las he estudiado tan profundamente, digamos, como para decir, listo, ya las voy a meter en una clase. Pero hay más pruebas. Se pueden hacer más pruebas para estar bien seguros de efectos fijos y aleatorios. Pero en general, o sea, vaya a echarles con estudiantes de otras universidades y van a decir, ese test de Hausman. Y usted va a decir, sí, el test de Hausman, para efectos fijos y aleatorios. Y va a sentir usted que tiene esa tranquilidad de que si se va a echar la de econometría con otros estudiantes, está a un nivel, pues ya con este econometría 3 tiene que estar con un nivel más o menos competitivo en ese campo, ¿no? Entonces yo la voy a dejar hasta aquí.
Pero ¿qué es lo que voy a hacer en las próximas clases? Voy a terminar un poco esto para hacer el recorrido de toda la parte del código. Voy a intentar perfeccionarlo. Cuando lo tengo ya perfeccionado, se los paso para que usted lo replique. Y en la próxima clase yo creo que voy a asumir la postura de devolverme un poco hacia la clase teórica para ver conceptos, que usted diga, esto es un Bitwin, esto es un modelo Within, esto es un modelo Pullet, qué diferencias hay entre fijos y aleatorios, por qué las pruebas y qué tengo que esperar de las pruebas. Y luego, cuando termine esa parte, me voy a ir a R y voy a volver a hacer estas mismas programaciones, pero en R para que ustedes tengan las dos programaciones, tanto en Stata como en R. Y cuando termine ese tema del panel, voy a irme hacia el tema que iba a comenzar aquel día, pero que dije voy a meter panel, y le voy a meter esto en modelos de duración. Y los voy a combinar, los efectos de duración, con paneles y con simultáneas. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder en las próximas clases. Así que téngase fuerte para lo que viene. ¿Listo? No sé si hay preguntas. Ok. Revisen los videos, pero esto, créanme que esto clase tras clase se va a poner más emocionante, creo yo, pero tranquilo, no se preocupe, yo les voy a dejar un taller, porque ya el taller el segundo taller ya está hecho, pero tranquilos que es una cosa, ustedes vieron pues todo lo que yo les expliqué para el primer taller y vieron que el primer taller pues era cositas que ustedes podían hacer, digamos, ¿no? El segundo taller también van a hacer cosas que ustedes pueden hacer, es decir, no les voy a colocar tampoco cosas así que mejor dicho, se vayan a infartar o que vayan a decir, no, Dios mío. Eh, Aquí va a pasar una cosa y es que las clases son poderosas, sí, yo sé que tienen un componente de complejidad fuerte y de abstracción fuerte, pero los talleres van a ser un poquito más prácticos, mucho más, digamos, aterrizaditos. Pero, pues, digamos, a mí me parece que las clases les van a servir para hacer trabajos más allá en el futuro, de investigación, de tesis, no sé, o que puedan llevar ustedes a un campo laboral y que puedan hacer cosas más interesantes y combinarlas, ¿no? Porque todo esto se puede combinar, esa es la ventaja. Bueno, chicos, no les quito más tiempo, yo la voy a dejar por allí y pues nos vemos en nuestra próxima semana. Intenten revisar eh, el, el, mm, el, el link de la materia porque les voy a colgar, ya tengo organizaditos los libros y ahí les voy a colocar nueva bibliografía, la mayor parte en inglés, porque estos temas ya mayoritariamente los van a encontrar en inglés, para que puedan ustedes tener un refuerzo conceptual y también de codificación, ya sea en Stata o en R, para que puedan, bueno, pues seguir ustedes igual su propia, pues su propia inclinación hacia estos temas por su cuenta. ¿Listo? Entonces lo revisan y cualquier cosa me están contando, por favor. Gracias, profe.